La antigua vida y la nueva vida. Voy a hablar de esos dos puntos que son fundamentales para nuestra vida cristiana, sobre todo para nuestro crecimiento espiritual. La Biblia enseña en Colosenses capítulo 3 versículo 5 que el apóstol Pablo adoctrina a la iglesia de Colosas. La doctrina. Colosenses capítulo 3 verso 5 dice el apóstol Pablo: hagan morir pues en vosotros lo terrenal. Escuchen bien. Hagan morir en ustedes lo terrenal. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está enseñando allí? Que hay que morir a muchas cosas de nuestra vida. Entre ellas menciona él lo siguiente: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Escucha bien. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Estas cosas son terrenales. Y nosotros en el Señor debemos de vivir una vida santa, una vida plena, una vida absoluta, rendida a la voluntad de Dios. Por lo que entonces ya no debemos de vivir como vivíamos antes. Pues el apóstol Pablo estaba viendo en la iglesia de Colosas que había fornicación. Imagínense, hermano, en la iglesia de Colosas, dentro de la iglesia. Y es que cada uno de nosotros nos vemos a diario. Aquí hay jóvenes, aquí hay señoritas, aquí hay adultos. Y no sabemos realmente, porque nos vemos, pero no sabemos más de eso. Podemos mostrar una sonrisa, podremos demostrar cierta apariencia de que estamos bien y sin embargo no sabemos más allá de eso. Pues Pablo veía más allá de sus ojos terrenales. Él veía con los ojos espirituales porque Dios se lo revelaba, Dios se lo mostraba. Aún Dios muestra y revela a los ministros y a los siervos de Dios, quienes han sido escogidos realmente por el Señor. Y Él les enseña a la iglesia de Colosas que hagan morir esto, lo terrenal en vosotros. ¿Por qué? Porque todavía estaban viviendo una vida a la que era antigua. No mostraban un cambio, no mostraban un arrepentimiento genuino, verdadero. Había fornicación, había impureza. Fornicación es tener sexo antes del matrimonio. Impureza era que tenían ellos su corazón lleno de maldad. Estaban pensando lo malo. Había pasiones desordenadas. Tenían deseos desordenados. Pasiones, deseos. En la iglesia, imagínense lo que estaba sucediendo en Colosas. Malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia, el amor al dinero, el codiciar, el tener bienes. Yo no digo que esté mal eso, que usted pueda forjarse y tener una cosa y otra, y eso es una bendición, porque Dios se lo entrega, Dios se lo da, y usted se lo merece con su esfuerzo, con su trabajo. Pero de que usted desvíe la mirada del Señor para mirar las cosas terrenales, allí ya usted está pecando y está haciendo lo malo delante de Dios, porque la mirada debe estar fija en Él. Yo dije, la mirada debe estar fija en Él. Tiene que morir lo terrenal en nosotros. Dile que está a tu lado: tienes que morir lo terrenal en ti, porque si no muere lo terrenal en ti, tú no podrás vivir una vida plena y rendida a la voluntad de Dios. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso para el Señor? Voy entrando lentamente al tema. Había una vida antigua y la vida antigua había sido la misma. Ellos manifestaban una cosa en la iglesia, pero fuera de la iglesia seguían siendo lo mismo. Seguían fornicando, seguían adulterando, seguían llenos su corazón lleno de avaricia, de dinero. Hay algunos que dejan de venir a la iglesia por estar trabajando. Y tengo que trabajar, y tengo que pagar, y Dios, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? Todo es lícito, dice la Biblia, todo me es permitido, pero no todo me edifica, no todo me llena, no todo me da crecimiento, avance en las cosas celestiales, en las cosas espirituales. Todo me es lícito, pero nosotros también debemos darle el lugar que le corresponde a Dios.
Por lo que nosotros tenemos un tiempo determinado. ¿Acaso todo el tiempo estamos en la iglesia? No. ¿Acaso todo el tiempo estamos trabajando? No. ¿Acaso todo el tiempo estamos en la casa? No, porque hacemos una y otra cosa. A veces salimos de la casa. Todo tiene su tiempo. Pero nosotros debemos de hacer morir el tiempo antiguo, la vida pasada, lo que éramos antes, y empezar a vivir la nueva vida en Cristo. Que la verdadera vida es diferente a la que vivíamos antes. Tiene que ser distinto y tiene que morir todo eso, todo lo terrenal en vosotros, decía el apóstol Pablo. En el versículo 6 dice, cosas por las cuales, miren lo que dice, la ira de Dios viene ¿qué? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. De desobediencia. Entonces allí que nos está hablando, que el pecado produce muerte. El pecado produce muerte. Y la muerte produce, ¿qué produce en nosotros? Muerte. Y ya cuando queremos hacer lo bueno delante de Dios, ya no estamos con esa pasión, ya no estamos con ese fuego, ya no estamos con ese amor por el Señor. ¿Por qué? Porque no hemos hecho morir lo terrenal en nuestros corazones. Porque nuestros corazones se contaminan, se llenan de impureza, de malos deseos, de malos pensamientos, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Porque viene sobre los hijos de desobediencia. Los que desobedecen, viene castigo. Después suceden unas cosas y otras cosas en la casa. ¿Y por qué pasan estas cosas? Porque son desobedientes, porque no están viviendo en la palabra, porque no están viviendo en la verdadera vida que es en Cristo. Y en Cristo la vida es diferente, tiene que ser distinta, tiene que ser más gloriosa y más maravillosa de lo que fue en el pasado, porque antes estábamos muertos en nuestro pecado, pero Cristo nos dio vida, juntamente con Él nos dio vida el Señor, y esa vida se goza cuando estamos en su presencia, cuando lo alabamos, cuando lo glorificamos, cuando escuchamos su palabra, cuando oramos, cuando nos humillamos, cuando menguamos, cuando empezamos a hacer lo agradable delante de Él. En las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, cuando vivías en ella. Está hablando del tiempo pasado, porque había una vida antigua, y tenemos que hacer morir la vida antigua para empezar a vivir la vida nueva. Y la nueva vida en el Señor es más gloriosa, es más hermosa, es más maravillosa, porque ya caminamos de la mano con el Señor, porque ya el Señor nos está adoctrinando, el Señor nos está haciendo ver, hijo, no camines por ese lugar porque te vas a tropezar, hija, no vayas por ese lugar porque vas a caer, hijo, y el Señor nos está enseñando, nos está haciendo ver el camino. Por eso se dice que Él es el camino, por eso se dice que Él es la verdad, por eso se dice que Él es la vida, porque esa vida la encontramos solamente en Él. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Miren lo que Pablo se centra en los deseos carnales, terrenales, y también se centra en los sentimientos, de los cuales son ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Eso es lo que Pablo enseña, que debemos también dejar esto, debemos dejar estas cosas, el sentimiento de la ira. Porque muchas veces cuando nos llenamos de enojo, nos airamos. Y nos airamos, pecamos, porque empezamos a actuar en ira, en enojo. Y alzamos la mano o alzamos la voz. Y ya se produce violencia en nuestra boca. Violencia porque estamos alzando la voz. Segundo, porque estamos levantando la mano. Sigo, paro. Dejen también estas cosas, dice el apóstol Pablo, porque también lo había en la iglesia de Colosas. ¿Qué había? Ira, enojo. ¿Esas cosas puede ver en un cristiano? Me pregunto yo. Mira, el Señor me dijo una vez que yo había venido un poco enojado. Me dijo, ¿cómo puede mi siervo, el que me sirve, el que me honra, el que me glorifica, estar airado, estar enojado? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede mi hijo airarse fácilmente, enojarse fácilmente? Porque estos sentimientos no las pone de Dios, las pone el diablo, que el Señor lo reprenda. Y Él pone eso en nosotros, pone eso en nuestros corazones. Por eso que nuestro corazón se llena después de enojo, y después del enojo la ira. Pero el apóstol Pablo habla acerca de la ira, y también dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
Entonces tenemos que dejar la ira. Dile que está a tu lado, deja la ira. Deja el enojo. Y no seas enojón. Porque el Señor no le agrada eso. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Hay muchos que a veces dentro de la iglesia incluso, yo me he dado cuenta, algunos hermanos, hermanas, no voy a mencionar nombres, pero se les llama la atención, se les dice algo y ya te están mirando mal. Entonces, la pregunta es, si el pastor no te lo dice, ¿quién te lo va a decir? Pastor, Dios me lo dice. Pero ¿y quién? Dios no te está hablando acá por medio de la palabra. Dios te habla muchas veces, cabezón. Pero tú no quieres escuchar su voz. Tú no quieres escuchar su voz, cabezona. No quieres. Yo estoy mirando a todas partes, yo no me estoy centrando en nadie, ¿sabes? Bueno, vengan acá, mi hermana Mita se está escondiendo. Ay. Yo les digo, cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos para ser moldeados a su imagen de Él, no a mi imagen, porque yo simplemente soy un obrero de esta viña que el Señor me ha dado, donde ustedes alcanzan el crecimiento, el avance espiritual cuando ustedes oyen la palabra de Dios. Es la palabra que produce crecimiento, no lo que predica el pastor. ¿Amén? ¿Es amén o no es amén? No son mis palabras persuasivas, no es mi intelecto, mi conocimiento, mi sabiduría, cuanto sé de la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento. No, es el Espíritu Santo. Y Él nos hace ver, Él nos redarguye, Él nos exhorta. Y cuando te esté exhortando, pues deja que el Señor te exhorte, deja que el Señor te moldee, deja que el Señor haga la obra. Porque a veces se enoja con el pastor, a veces yo veo que hermanos se enojan, a veces las hermanas se enojan. No solamente aquí, yo he predicado en otras iglesias y lo he hablado también abiertamente. Y ya no me han vuelto a invitar. Aleluya. Yo digo, bueno, yo sé porque yo he ido a hablar. Porque el Señor me mandó, anda, habla. Y no te invitan, es así, aunque se enojen conmigo. Pero el apóstol Pablo en una vez dijo, ¿acaso me he vuelto vuestro enemigo por deciros la verdad? Le decía a la iglesia, ¿me habéis vuelto vuestro enemigo por deciros la verdad? Por decir lo que le falta amor, le falta a ustedes tener misericordia, le falta a ustedes perdonar, le falta esto, le falta aquello. ¿Acaso me he vuelto enemigo de ustedes por decir la verdad? ¿Yo me voy a volver un enemigo suyo por decir la verdad? Si la verdad dice los hará verdaderamente libres o no. La verdad dice que nos hace libres o no. Usted ha sido libre por la verdad porque usted vivía una vida de engaño, de falsedad, de miseria, una vida triste, penosa. Pero en Cristo su vida ahora es diferente, por lo que debe de cambiar, debe de ser distinta a la vida a la que lleva hoy. No puede usted vivir dos vidas aquí, una en la iglesia y una en la casa. No. O es en la iglesia y es en la casa, pero no puede usted estar en la casa soy uno, en la calle soy otro y fuera de la iglesia, dentro de la iglesia soy otra persona también. Usted no se caracteriza por cuánto alaba a Dios. Usted no se caracteriza por cuánto aleluya y cuánto gloria a Dios de usted dé al Señor. Usted se caracteriza por sus frutos, por los frutos que el Señor pone en usted, por los cambios que Dios hace en usted. Por eso la Biblia dice que todo árbol se conoce por su fruto. Todo árbol se conoce por su fruto. Y yo me puedo dar cuenta quién ha crecido y quién no crece. ¿Por qué? Porque no se dejan moldear, no se dejan corregir, no se dejan enseñar. La palabra del Señor nos dice, dejemos estas cosas. Porque estas cosas vienen la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y yo sé que en esta iglesia no hay desobedientes. Espero, yo creo que eso no hay desobedientes aquí en la iglesia. Yo creo que aquí hay una iglesia que teme a Dios y que honra a Dios y que es obediente al Señor. Yo empecé a escuchar un amén a eso. El apóstol Pablo dice, pero ahora también dejad estas cosas: la ira, el enojo, la malicia. Porque a veces hacemos cosas con malicia y nosotros debemos dejar esas cosas. A veces uno pensando que no hace mal, lo hace y es malicia, le he contado como malicia. Y hay que tener cuidado con eso. La blasfemia, tener cuidado. Palabras deshonestas de vuestra boca. A veces hay esas palabras de esos hermanos y de esas hermanas, aún de las personas allá afuera, hay cuántas palabras deshonestas. Pero para eso usted viene acá a la iglesia, para eso usted viene acá en esta iglesia, para que usted venga a ser moldeado, para que usted venga a ser formado al diseño de Dios, no al diseño del mundo, no al diseño del diablo. Que el Señor lo reprenda.
Usted viene aquí a la iglesia para ser transformado por la palabra. Usted viene a la iglesia para ser cambiado por la palabra. Usted viene a la iglesia para ser restaurado por la palabra. Usted viene a la iglesia para escuchar la voz de Dios y para que usted pueda ser levantado con el poder del Espíritu Santo de Dios. Usted viene para oír la voz de Dios. Usted viene para ser enseñado por Dios. Usted viene para ser corregido por el Señor, para ser moldeado por el Señor, para que ser diseñado por el Señor. ¿Y sabe lo que Dios quiere de nosotros? Que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, que seamos igual como es Él. Porque el apóstol Pablo en una ocasión empezó a hablar abiertamente a los miembros de la iglesia y les dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Imagínense, Pablo, de todos los apóstoles, Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, de todos los apóstoles, el único que dijo eso fue Pablo, no lo dijo nadie más. Sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. El único que habló eso en toda la Escritura, no lo habló nadie más. ¿Y por qué Pablo decía eso? Me pregunto yo, ¿por qué? Porque Pablo vivía una vida consagrada a Dios. Pablo vivía una vida entregada absolutamente a la causa de Dios. Si él tenía que morir por la causa de Dios, tenía que morir. Muchas veces él habló su testimonio y decía: he estado naufragando, he estado pasando prisiones, he pasado latigazos, he pasado hambre, he pasado esto y he pasado aquello. Y todo esto por la causa de Cristo. Todo esto con el fin de ganarme a Cristo, con el fin de ganarme la salvación, con el fin de ganarme a Cristo, el Señor. Eso decía Pablo. Todas estas cosas las vivo por causa del Señor. Yo no sé qué tanto estás dispuesto tú a recibir del Señor. Porque muchos queremos recibir la bendición de Dios y el favor de Dios y la protección de Dios y todo, pero la disciplina del Señor, la corrección del Señor, ¿alguien está dispuesto a recibir vara? Como decía mi pastor, hoy día he traído palo, decía, y me miraba todavía y yo entendía que Dios me estaba formando mi carácter, y yo me sonreía, al igual que usted, yo me sonreía porque yo decía: Señor, si tú lo estás hablando a través de él, es porque algo quieres cambiar en mí, es porque algo quieres hacer en mí. Señor, hazlo como tú quieras, aunque me duela, pero yo estoy aquí. Yo quiero seguir alabándote, yo quiero seguir glorificándote, yo quiero seguir haciendo tu obra. Pero si hay algo malo en mí, cámbialo, sácalo, transforma lo malo en lo bueno, cambia lo que está torcido y enderézalo a su nombre. Ese es el Hijo de Dios, que es humilde, se deja enseñar, se deja corregir. Aún el pastor, muchas veces yo le dije: pastor, el Señor me enseña esto y esto. Hijo, ¿qué te dijo el Señor? Pastor, esto me dijo el Señor, esto me mostró el Señor. Y el pastor humilde: amén, hijo, eso es verdad lo que Dios te ha mostrado, voy a orar. Hasta el pastor se deja corregir. Y es que el pastor no es un hombre perfecto, el hombre comete errores, es un hombre. Detrás de un pastor, detrás de un predicador hay un hombre, también comete errores, y a veces horrores. Con lo cual su mirada no debe estar puesta en el hombre, sino en Dios, en el Señor, a su nombre, a su nombre, a su nombre. ¿Alguien puede alabar a Dios? ¿Alguien puede alabarlo? Usted no lo alaba, las piedras alabarán. Entonces, ¿qué debe de quitarse de nosotros? La ira, el enojo. Porque hay unos que se enojan rápidamente. Cuando usted vea que su hermano, su hermana, o en la casa su papá o su mamá se está enojando: mamá, papá, ¿no te acuerdas de la palabra? Hazle acordar. Si te dice algo, que me lo diga a mí personalmente. Me atengo a las consecuencias. Pero yo le digo: quítense esas cosas de vuestras vidas. La ira, el enojo. Porque en la ira no obra la justicia de Dios. En el enojo no obra la justicia de Dios. En la malicia no obra la justicia de Dios. En la blasfemia no obra la justicia de Dios. En las palabras deshonestas no obra la justicia de Dios. No obra. En el versículo 9 dice que no mintáis los unos a los otros. Quiere decir que no hablemos palabras deshonestas ni mentira tampoco. No seas mentiroso, porque ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Ningún embustero o embustera entrará al reino de los cielos. Quiere decir que debemos de ser sinceros unos a otros. Si usted tiene algo en contra de su hermano o de su hermana, hable con su hermano, hable con su hermana. Después del servicio: hermano, hermana, no me parece esto, no me parece aquello. Convérselo con sabia mansedumbre. Hable con él, hable con ella. Pero no es que como el pastor que enseñaba, mi pastor enseñaba y decía: yo a este hermano
le saludo, le hablo, pero lo resisto en el Señor. Mire, escuche bien lo que decía. Yo le saludo, yo le puedo dar la mano y yo le puedo bendecir y todo. Mire, diciendo que lo podía bendecir. Imagínense, y su corazón no estaba para bendecirlo, sino que decía, lo resisto. Hasta allí nada más, con ese hermano, hasta allí con esa hermana. Hasta allí. No voy más con ese hermano ni voy con esa hermana. No le doy confianza, ni tampoco quiero que me dé su confianza. Entonces, ¿qué hay allí? Se mienten unos a otros. Y a veces algunos se hacen hipócritas dentro de la iglesia. Sí, hermano, se hacen hipócritas dentro de la iglesia. Porque se mienten unos a otros. Se están hablando bien, se están deseando bien, que Dios te bendiga, pero dando la espalda, están hablando del hermano. Están murmurando, chismeando, hablando del hermano, de la hermana. Lo que le he contado como pecado. Y entonces ya no estaría viviendo la vida nueva que es en el Señor, en Cristo. Está viviendo lo mismo, solamente que ahora viste de una manera diferente. Por eso a mí no me asombra que tanto un hombre o una mujer esté con terno y con corbata y bien presentable para el Señor. A mí no me asombra eso. Yo quiero que me muestre sus frutos. Yo quiero ver sus frutos. Yo no quiero ver terno, no quiero ver camisa, no quiero ver si es John Holden o no. Lo que yo quiero ver es sus frutos. Todo árbol se conoce por sus frutos. Sus frutos. Igual en las mujeres, en las doncellas del Señor, en las princesas de Dios, las siervas del Señor. A una mujer no se le conoce por que tan larga es su falda. Porque tiene la falda bien larga, pero la lengua a veces la tienen demasiado larga, más larga que la falda, a su nombre. A mí no me asombra, no me da miedo eso. Y no me llama la atención tampoco eso. Lo que yo quiero ver simplemente es frutos. Porque el mismo Señor dijo, porque todo árbol se conoce por su fruto. Por su fruto. Entonces, yo estoy claro que la ropa no es el monje. Yo estoy claro en eso. Pero yo también le hago ver a usted que lo que primero que Dios tiene que cambiar es el corazón. Y no de adentro. Para que luego se manifieste en lo de afuera. A su nombre. A su nombre. A su nombre. ¿Alguien puede alabarlo? Gloria a Dios. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre. Miren lo que dice. No se mientan unos a otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos. Quiere decir que hay un despojo que tenemos que hacer nosotros. Sí, hermano. Tienes que despojarte de la vieja criatura, de la vieja personalidad que eras antes. Debes de despojarte de esa vida antigua. Si antes te gustaba escuchar música del mundo, pues deja de escuchar esa música del mundo y ponte a alabar a Dios. Si antes te gustaba, no sé, hablar del vecino, de la vecina, hablar de tu amiga, de tu amigo, ahora ya no hables. Mejor guarda silencio, sé sensata, sé prudente, sé sabia, sé sabio. Porque el Señor quiere que nos despojemos de esa vida antigua. Es una vida antigua, una vida pasada, una vida que ya pasó, que ya el Señor sanó, que ya el Señor restauró, que ya el Señor hizo algo nuevo, que ya el Señor lo ha hecho nuevo. Entonces, ¿por qué volver a lo mismo? A veces yo me pregunto, digo, ¿por qué a veces hay esas cosas en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué esas cosas se manifiestan en la iglesia? Porque todavía no se han despojado, todavía no han soltado la vieja vida, la antigua vida, no la han soltado. Y es tiempo de desprender la vida antigua. Es tiempo de dejar atrás lo pasado. No traigáis lo pasado al presente, dice el Señor. Porque en el presente tu nueva vida es esta. En que ya tú has sido perdonado. Y ya tú has sido restaurado. Ya tú has sido levantado. Ya tú has sido cambiado. Esta es tu nueva vida en el Señor. No puedes volver a lo mismo, iglesia. No puedes estar en lo mismo. Porque si no, eres prácticamente como el desierto, como la prueba que pasó el pueblo de Israel en el desierto. 40 años, escuchen bien, 40 años en el desierto dando vueltas y vueltas y vueltas. Vueltas y vueltas. 40 años en el desierto, imagínense, hermano. 40 años y no entraban a la tierra prometida. ¿Por qué no entraban a la tierra prometida? Pregúnteme por qué. Pregúnteme por qué. Porque no cambiaban su corazón. Porque no cambiaban su actitud, su comportamiento. Todo el tiempo se quejaban de Moisés. Todo el tiempo hablaban del hombre de Dios. Todo el tiempo hablaban de a quien Dios lo había llamado.
la murmuración y la queja es un pecado. Y al que estés hablando de tu pastor también es un pecado. Tengan cuidado con eso. Tengan mucho cuidado. Porque eso es murmurar. Y la Biblia dice, no toquéis a mis ungidos. Por eso que la ira de Dios se encendía para querer exterminar el pueblo. El Señor le decía a Moisés, quítate de medio de ellos, porque yo voy a exterminar este pueblo y haré de ti una nación más grande, decía. Y Moisés allí como un hombre de Dios, aleluya. Yo alabo los hombres de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Yo alabo los hombres de Dios porque los hombres de Dios eran llenos de misericordia, eran llenos de amor. Si hay un hombre de Dios, si hay una mujer de Dios que ama al Señor, ellos van a mostrar frutos de amor, frutos de misericordia, frutos de compasión, frutos de benignidad. Ellos van a mostrar la compasión que Cristo mostró por nosotros. Moisés allí, Señor, te ruego que perdones el pecado de este pueblo. Moisés intercediendo por el pueblo. Y el pueblo que le daba piedra, el pueblo que le daba palo, el pueblo que murmuraba, el pueblo que criticaba, el pueblo que lo señalaba, el pueblo que le decía de todo. Y sin embargo Moisés allí intercediendo por el pueblo, a su nombre. Esa clase de hombres. Yo quisiera a veces tener ese carácter también de Moisés. El carácter de Moisés, el hombre más manso de la tierra, hermano. El hombre más manso de la tierra. No hubo otro hombre más manso como él, excepto Cristo. Pero dice la Biblia que era el hombre más manso de toda la tierra. De ese entonces, el hombre más manso. Y sin embargo, lo criticaban, hablaban de él, lo juzgaban, lo señalaban. Y sin embargo, él se mostraba con esa mansedumbre. Y lo único que hacía es poner su queja delante de Dios. Señor, mira este pueblo. Mira, Señor, dura de servir. Dura de servir este pueblo. Rebelde, contumaz. Que no obedece tus estatutos, que no obedece tu palabra. El Hijo de Dios obedece la palabra del Señor. El Hijo de Dios es obediente y no es desobediente. El Hijo de Dios se deja guiar ahora por el consejo y la disciplina del Señor, que es su palabra. Se deja llevar por el consejo de Dios. Pero los hijos de desobediencia se dejan llevar por sus deseos y por sus malos pensamientos. Por eso Pablo dice, quítense de vosotros la ira, el enojo. Y no solamente eso, malos deseos, aún malos pensamientos que el diablo pone en la mente de los hermanos. Vienen aquí, pum, y cuando acuerdas, ya el diablo te bombardeó y tú terminaste pecando, hablando de todo, pensando de todo también. Tú tienes que tener cuidado con esas cosas. Tienes que tener cuidado con esas cosas porque el enemigo todo el tiempo está maquinando. Y la Biblia dice, para que él no gane ventaja sobre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones. A su nombre. Sigo paro. Parece que usted no quiere que yo siga, pero voy a seguir, aunque no quiera. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, dice, y revestido. Mira lo que dice esta palabra, me encanta, porque dice de un revestimiento. Ese revestimiento lo necesitas tú y lo necesito yo también. ¿Cuánto dicen amén a eso? Yo necesito ese revestimiento. Y revestido del nuevo, dice. ¿De qué? Del nuevo hombre, de la nueva vida que llevas ahora. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso es lo que le estoy hablando yo a usted, de llegar hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo. Allí está hablando Pablo, lo está hablando. Y revestido del nuevo hombre. ¿De cuál hombre? Del hombre que teme a la palabra de Dios, de la mujer que teme a la palabra de Dios, de la mujer y del hombre que dicen, sí Señor, yo lo haré, yo te voy a obedecer, yo te voy a servir, yo te voy a seguir, yo voy a hacer todo lo posible por agradarte, yo voy a hacer todo lo posible para exaltarte, yo voy a hacer todo lo posible, Señor, por caminar bajo tu voluntad, bajo tu palabra, bajo tu enseñanza, bajo tu disciplina, bajo tu consejo. Ese es el hombre, esa es la mujer que está todo el tiempo pidiendo ese revestimiento. El revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego, dice allí. Circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es Él, todo y en todo, a su nombre. Dice, vestíos en el versículo 12. Diga conmigo la palabra vestíos. Vestidos pues como escogidos de Dios. Mira lo que dice la palabra. Vestidos como escogidos. Está hablando de una vestimenta, ¿verdad? Vestidos. Está hablando de una vestimenta. No la vestimenta que tienes ahora.
Está hablando de una vestimenta espiritual. Acuérdese que usted y yo somos seres espirituales. Nosotros moramos en un cuerpo de carne y hueso, formado por el polvo, pero no somos realmente eso. La verdadera esencia es nuestra alma, nuestro espíritu, a su nombre. La Biblia nos enseña que el apóstol Pablo le dice: vestíos, pues como escogidos de Dios, como escogidos. Porque vosotros no solamente hemos sido llamados, sino también escogidos, porque son muchos los llamados y pocos. Pero ustedes no son llamados solamente, ustedes también son escogidos, porque el Señor los llamó y los escogió del mundo, los separó del mundo, los llamó Él a vosotros. Ustedes no desearon, el Señor antes de todas las cosas deseó conocerlos, deseó salvarlos. Por eso ustedes están en este lugar. Lo que Pablo enseña es que nosotros debemos de ser como escogidos de Dios, actuar como escogidos de Dios. Pastor, ¿y qué quiere decir que debemos vestirnos como escogidos de Dios? Que seamos santos, santos en nuestra manera de pensar. Alguien diga aleluya. Santos en nuestra manera de pensar, santos en nuestra manera de hablar, santos en nuestra manera aún de caminar. Sigo, paro. Santos en la manera hasta aún de actuar. Santos, santos, santos. Esa santidad se adquiere cuando empezamos a andar en la perfecta voluntad de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: vestidos como escogidos de Dios, santos y amados. Escucha bien: santos y amados, de entrañable misericordia. Quiere decir que esa vestimenta, ¿qué trae? Esa vestimenta que el Señor nos arropa, ¿cuál es? Santidad. Alguien diga aleluya. Santidad. Tú tienes una vestidura, y esa vestidura, yo les he hablado, son blancas. El día de ayer, estaba con mi esposa hablando sobre un tema de las vestiduras, de las ropas, de lo que es el mundo y lo que somos nosotros. Yo le digo: mira, y hay muchas cosas que no están bien del mundo, porque tú sabes cómo está el mundo. Este mundo está patas para arriba, le digo yo, porque las mujeres, mira cómo se visten, llaman la atención con el cuerpo, el escote y esto y aquello. Y mi esposa también igualito, de la misma manera, me dice: sí, eso es verdad. Me dice: es terrible la depravación, la inmoralidad sexual en estos tiempos, me dice. Y yo le digo: sí, y eso, aunque uno no quiera ver, lo ve porque está afuera, está en el mundo. Yo, al menos, yo que trabajo, lo veo. No digo que no lo voy a ver, porque en algún momento lo voy a ver, pero le pido: Señor, cúbreme con tu sangre. Señor, ayúdame, ten misericordia, porque todos esos pasamos por eso y vemos eso. Y yo, sobre todo, que estoy mayor tiempo afuera en la calle, y cuando hablábamos de la vestimenta, yo podía verme, estaba manejando, incluso eso fue una visión de un segundo, creo yo, rápido. Estaba manejando y la podía ver a mi esposa con unas vestiduras blancas, y yo me podía ver con unas vestiduras blancas también. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alguien alábelo. Porque tú y yo tenemos vestiduras santas, vestiduras reales. No es cualquier vestido. Escúcheme bien: el vestido que nosotros tenemos diseñado por el Señor es un vestido hecho por sus propias manos, por las propias manos del Señor Jesucristo. Y una corona donde Él ha puesto cada perla en nuestra corona, de las obras que hemos hecho aquí en la tierra, obras de bien, a su nombre. Por eso Él enseña que cuando esta vestimenta trae santidad, trae amor, esta vestimenta. Por eso dice: vístanse de santidad, vístanse de amor, de entrañable misericordia. Esa vestidura es de misericordia. Quiere decir que cuando veas odio, una persona que está sembrando odio, tú vas a sembrar amor. Donde vayas, es que yo quiero que entienda algo, iglesia. La vida en el Señor, la vida nueva, es diferente. Si antes te gustaba buscar conflicto y buscar problemas, pues esta vez ya no lo vas a hacer, porque tú estás vestido de entrañable misericordia. ¿Amén? ¿Es amén o no es amén? Amén. Estás vestido de entrañable misericordia. Entonces, donde otros siembran discordia, tú vas a sembrar unión, vas a sembrar paz. Donde otros siembran odio, tú vas a sembrar amor. Donde otros siembran falta de perdón, tú vas a sembrar
perdón, misericordia. Porque para eso ha sido escogido. Por eso dice, vístanse como escogidos de Dios, como hijos amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de ser buenos, de no obrar mal. Aunque te hagan el mal, obra bien, óbrale bien a esa persona. Y demuéstrale que el amor del Señor está en ti. Demuéstrale que Cristo vive realmente en ti. Vestidos llenos de humildad también. Ser humilde. Ser mansos. Mansos, no mensos. Mansos. Ser mansos. Mansos. Como el Señor Jesucristo fue manso. Fue humilde. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. En esta nueva vida, que nos vistamos de entrañable misericordia, de santidad. Que nos vistamos de ¿qué más? De benignidad, de mansedumbre, de paciencia. Ahora este versículo 13 más me encanta, porque dice, soportándose unos a otros. Soportándose cada uno. Soporta a tu hermano, a tu hermana. Si tú ves que ese cabezón sigue así, o esa cabezona sigue así, ora por él. Ora por ella. Amén. Ora por ese cabezón, ora por esa cabezona, que de repente a veces tú le dices, hermano, hermana, mire esto y eso está mal. Ahora ya, de repente, no vayas a decir, pastor, es que no tiene arreglo ya. No, porque acuérdese que con sus palabras, usted está profetizando y está declarando eso. Y eso sucede porque tiene poder lo que hablas. Usted solamente declare la palabra, y aún sobre tu vida, que ya no vas a volver a actuar así, ya no vas a volver a hablar así, ya no vas a volver a comportarte así, ya no vas a volver a pensar así, ya no vas a volver a desear así, porque tu antigua vida fue dejada atrás, tu antigua vida fue despojada para empezarse a vestir de la nueva vida que es en el Señor. Y esta vestidura, dice, está llena de entrañable misericordia, está vestida de humildad, está vestida de ¿qué? De benignidad, de mansedumbre y de paciencia, hermanos, que es lo que más necesitamos en este tiempo. Paciencia. Sobre todo yo también necesito paz. Pero cuando el Señor me dijo algo también, me enseñó algo, que yo decía, Señor, dame paciencia. El Señor me dijo, no digas paciencia. Mira, escucha bien lo que me dijo el Señor. No digas paciencia, me dijo. Sí, Señor, necesito paciencia, le digo. Y el Señor me dijo, no, pídeme paz y ciencia. Así me dijo. Paz y ciencia. Yo me quedé impresionado. Nunca había escuchado eso. Nunca me había enseñado eso el Señor. Pero me dijo, no me pidas paciencia. Pídeme paz y ciencia. La ciencia es sabiduría, inteligencia. La paz, ¿me entiendes? Viene un problema, viene un conflicto, te hablan algo, tú vas a tener paz, ¿verdad? Y si tienes paz, estás tranquilo, ¿me entiendes? Nada te turba, nada te mueve, nada te sacude. Entonces yo entendí eso. Paz y ciencia. Ya no le pido paciencia, ya le pido, dame paz y dame ciencia, Señor. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alábalo, alábalo, alábalo. Gloria a Dios. Entonces, ya estoy terminando. Entonces la Biblia nos enseña que debemos vestirnos ¿de qué? De entrañable misericordia, vestirnos de humildad, de mansedumbre, de benignidad, de santidad. Ahora no me venga a decir, pastor, pero la santidad es otra cosa, pastor. No, la santidad es tu temor, tu reverencia hacia el Señor. La santidad no tiene nada que ver con la ropa, eso es parte de la santidad. ¿Sigo, paro? Eso es parte de la santidad. No digo que tampoco lo vas a estar vistiendo como quieras. No, porque ya tienes que demostrar también que eres un hijo o una hija de Dios. Y así como tienes unas vestiduras santas, reales, espirituales, también debes tener una vestidura conforme como una hija, un hijo de Dios. ¿Amén? ¿Es amén o no es amén? Amén. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose. Mira, escucha lo que dice la palabra, perdonándose unos a otros. Perdonándose quiere decir que nosotros debemos de perdonarnos los unos a los otros. Si tu hermano te ofendió, si tu hermano te dijo algo, si tu hermano te incomodó con alguna palabra, perdónalo, ámalo, porque eso el Señor quiere, que tú ames a tu hermano así como amas al Señor. Si tú amas a Dios, debes también amar a tu hermano. Escuché pocos amenes. Amén. Si usted ama al Señor, ame a su hermano también, porque esta es la ley de Dios, el amor. La ley se centra en el amor.
Y el amor se centra en la ley, a su nombre. Todo se encaja en una sola cosa y el vínculo perfecto es el amor. No hay otro vínculo. Sopórtense los unos a otros y perdónense. A veces hay algunos hermanos que verdaderamente necesitan más soporte, diría yo. Que uno día tiene que aguantar demasiado con ese hermano, esa hermana. Yo lo he vivido al menos. Yo he vivido con unos hermanos. Tengo que soportarlo, pero ahí he estado con ese cabezón ahí. Hablando y hablando y hablando y hablando. Al fin y al cabo me lo terminaba ganando. ¿Por qué? Porque le mostraba el amor, le mostraba la compasión, le mostraba la misericordia, le mostraba la bondad que Dios había depositado en mí, a su nombre. Y él había sido redarguido, convencido. Por eso es lo que a nosotros nos caracteriza como hijos de Dios, que nosotros tenemos unas vestiduras diferentes a la del mundo. El mundo odia, el mundo desprecia, el mundo rechaza, el mundo está lleno de resentimiento, de amargura, de celo, de envidia, de contienda, de perversión, hermanos, de tantas cosas perversas. Hace pocos días estaba trabajando y escuché a un joven que me dijo, mira, oye, mira esa chica, me dice. Y me habla en una palabra vulgar. Y yo digo, Señor, tanto es la maldad y tanto es la perversidad de este joven. ¿Cómo está, no? La mente del mundo, digo yo, de esta sociedad. Que todo lo ven deseo con los ojos, carnales, sexuales. Y eso es pecado. Eso es abominable delante de Dios. Que Dios nos ayude, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros somos diferentes al mundo. Nosotros somos de los que marcamos la diferencia. Nosotros somos de los que le mostramos al mundo que la luz de Cristo realmente mora en nosotros. Y ellos están en tinieblas, nosotros estamos en luz. Ellos están bajo condenación, nosotros estamos bajo salvación. Ellos están bajo muerte, nosotros estamos bajo vida, bajo la vida de Cristo Jesús. Esa vida que no se acaba, esa vida abundante. Nosotros pensamos diferente a lo que piensa el mundo. Usted nunca va a concordar con una persona de allá afuera. Esa persona cuando me habló, yo simplemente me aparté de él y me fui. Nada más, me aparté y me fui. Porque eso es lo que hacen los jóvenes hoy en día. Hablan de las mujeres, hablan de esto y de aquello. De eso piensan. Igual, no sé, las mujeres cuando se reúnen, yo a veces no sé qué es lo que tanto hablan, qué piensan. Pero hoy en día, esta generación cada día más va a la depravación y a la inmoralidad sexual que al temor de Dios. Por eso dile que está a tu lado, vístete como escogido de Dios, en santidad, en amor, en misericordia, en benignidad, en humildad, en mansedumbre y en paciencia, porque esto es agradable ante el Señor. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso para el Señor? Ya estoy terminando. Soportándose entonces los unos a los otros. Tienes que soportar. Dile que está a tu lado. Te voy a soportar todas las veces necesarias. Y te voy a perdonar todas las veces necesarias. Con el fin de agradar a Dios. Escuche bien. Soportándose unos a otros. Perdonándose unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro. Mira lo que dice la Biblia. Si tiene queja usted contra el hermano, la hermana, o tiene queja contra el pastor, si usted tiene queja contra el pastor, ¿cómo? Las dos me están moviendo la cabeza. Si ustedes dos tienen queja contra el pastor, o no sé, dos o tres, no sé, una por una, por favor, ya, una por una, ya. Lo que va a hacer usted es lo siguiente, dice el apóstol Pablo. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Porque si tú no perdonas, tampoco se te va a perdonar. ¿Sigo, paro? Si usted no perdona, no va a recibir el perdón de Dios. Si usted no es misericordioso, no va a alcanzar misericordia. Porque la Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia. Ellos van a alcanzar misericordia. Por eso el Hijo de Dios se viste de entrañable misericordia. Yo veo los frutos, yo me doy cuenta de los frutos. Yo me doy cuenta quién está grande y quién está enano espiritualmente. Yo me doy cuenta instantáneamente.
por sus frutos. Por sus frutos. No hablo de una estatura natural, hablo de una estatura espiritual. De una estatura espiritual. Yo hablo de esa estatura espiritual. Yo hablo de eso. Entonces, todo árbol se conoce por su fruto. Dile que está a tu lado. Todo árbol se conoce por sus frutos. Demuestra los frutos porque te conviene. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Y dice en el versículo 14. Y sobre todas estas cosas, mira lo que dice el apóstol Pablo. Y sobre todo lo que he mencionado, de entrañable misericordia, de santidad, santos y agradables al Señor en vuestros cuerpos, ofreciéndose como sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Y sobre todas las cosas de mansedumbre, de templanza, de humildad, de benignidad, de paciencia. De todo eso, vístanse ¿de qué? ¿Qué dice? Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.